tocar esperarlos. Bueno, y ya se irán anexando también a nuestra aula, ¿no? Les he enviado el applet para que lo instalen, ¿no? En sus computadoras. Está en Java, y si han abierto, pues el applet es muy bueno. Podemos hacer una media docena de experimentos con ese applet, y bastante bueno, ¿sí? Vamos a ver después otros también, ¿no? Similares o mejores, pero la mayoría tiende a ser semejantes, ¿no? O parecidos, digamos. Podemos leer en el título. Este es indirecta, ¿no? De alguna manera no podemos determinar la carga eléctrica de manera directa, ¿no? El ideal sería eso. Les comentaba que no podemos medir, ¿no? O determinar mediante un instrumento la magnitud de la carga, ¿no? Así como un multímetro digital, uno dice tantos microculombios o picoculombios, ¿no? Muy difícil, complicadísimo, ¿sí? Entonces tiene que ser por medio indirecto, no hay otro, ¿sí? Eso es inevitable. Por eso va, ¿no? Medición indirecta, carga eléctrica puntual. Y acá colocarán los miembros del grupo, ¿no? Sus apellidos paternos, maternos y nombres. Hago mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque en los informes suele confundirse, o por alguna razón, ¿no? Colocan sus nombres paternos y maternos, ¿no? Y pues crea un poco de conflictos, porque al final, de acuerdo a Cardex, no está así, ¿verdad? Bueno, por lo menos Cardex me pasó en este sentido, ¿no? Ahora hay preguntas en otros grupos, ya están abandonando, ¿sí? Compañeras, compañeros, como se dice, no, ya están abriendo, y yo lo voy a dejar la materia. Entonces, de 3 compañeros o de 2 compañeros, muchas veces uno se va o 2 se van, y al final queda uno solo, ¿no? Pues entonces lo hace el informe solo. Entonces, no se compliquen en ese sentido. En sus informes colocarán sus datos personales, ¿no? Paterno, materno y nombres. Listo. Ya que los otros compañeros, pues por alguna razón, han decidido dejar la materia, ¿no? Entonces aquí le pondremos FI 132 LF, será en nuestro caso, ¿no? LF, XX es el número de grupo, y YY es el número de informe, ¿sí? Entonces, de esa manera, tanto ustedes como yo vamos a ir controlando, ¿no? Nos vamos a ir controlando. Esto obviamente habrá que borrar, ¿no? Quitar eso. Colocaremos la fecha de hoy, ¿no? Que es 13 de septiembre, ¿no? Que es en nuestro inicio de experimentos, ¿no? Si han observado, esto tiene formato artículo científico, ¿sí? Entonces, y es una guía, ¿no? Para hacerlo también en ese estilo. Resumen y abstract les he colocado acá, porque muchos grupos se olvidan del resumen y abstract, ¿no? Entonces directamente colocan esto y se vienen acá, ¿no? Entonces, error grueso, ¿no? Porque el resumen tiene un puntaje, ¿sí? Y como dice acá, en el resumen no debe contener objetivos, no debe incluirse tablas, figuras, parte de textos, parte de informes, bibliografía. No, eso no se contempla en el resumen, no.
tiene que ser al grano, más bien tiene que ser los resultados que se obtienen, por ejemplo, en la sección 5 y los medios por los cuales se han obtenido esos resultados. ¿Sí? Entonces, no es tanto una descripción, hicimos esto, medimos esto, activamos esto, no es tan un relato como se dice, ¿no? Tiende más bien a ser una especie de telegrama. ¿No? Correos antes quedaba en donde es ahora la Casa del Pueblo, ahí enfrente, ¿no? Potosí Loaiza, creo es, ¿no? En plena esquina, ahí quedaba Correos. Después con el tiempo lo trasladaron, pues donde ya conocemos ahora, pero originalmente estaba donde está ahora la Casa del Pueblo, ahí enfrente. Y ahí había una oficina, oficinas eran de, aparte de correos, era telegramas, había una oficina para enviar y recibir telegramas. Entonces, cuando uno iba, pues lo primero que el telegrafista le decía a uno era máximo 15 palabras, máximo, más de eso no, porque tiene que ser muy, muy concreto, ¿verdad? Como se dice, al punto. Es decir, si no hacemos eso, imagínense, ¿no? Por así decir, digamos, uno está yendo a Palos Blancos. Entonces la persona que esté en Palos Blancos quiere saber qué día vamos a llegar, a qué hora vamos a llegar y si es posible el transporte, ¿verdad? Para que esté atento. Entonces uno tiene que decir, tendrá que decir, estaré en esa tal día, tal hora, en el transporte tanto, esperarme ahí, punto. Ahí está. Pero si le dicen voy a tomar el bus, después voy a ir hasta Caranavi, de Caranavi de pronto me voy a quedar y de pronto en la noche voy a salir, quién sabe voy a estar llegando. O sea, toda una historia, ¿verdad? No, no queremos eso, ¿sí? Tampoco demasiado telegrama, como muchos ponen. Los resultados obtenidos son punto. No dicen nada más. O sea, son obtenidos, pero qué distribución estadística usaron, qué nivel de confianza utilizaron, qué software utilizaron, no se dice nada, solamente ahí están los resultados. Tiene que ir en ese sentido, ¿no? Demasiado, ¿cómo diríamos? Demasiado telegrama también, ¿no? Demasiado telegrama. Bueno, iremos entonces. Bueno, no se olviden palabras clave, los keywords en inglés, ¿no? Los keywords. Normalmente aquí en las palabras claves, por ejemplo, podríamos colocar el applet, ¿no? Applet electrostática.jar, coma, hoja de cálculo Excel, coma, teoría de grandes muestras. Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? A ver, esperen. He habilitado el applet. A ver, veré. No, a ver, lo voy a habilitar, ¿sí? Para mostrarles, ¿no? Bueno, después ya sigue a dos columnas, ¿no? Ya es a dos columnas siempre justificado, ¿no? Si van a hacer en Word, especialmente lo van a justificar. Cuidado, no justifiquen. El ancho entre columnas, 6 milímetros. Bueno, la introducción siempre preguntas que tienen que ser respondidas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿qué son las cargas eléctricas? Daremos respuesta. Punto aparte. ¿Cuál es la característica fundamental de una carga eléctrica? Respuesta, punto aparte. ¿Por qué les digo eso? Porque hay grupos que todo lo hacen a renglón seguido. Y para rematar, ni le ponen numeración. Entonces pareciera que fuera todo un texto literal, ¿no? Entonces, por eso les comento eso, ¿listo?
Normalmente acá en la introducción les coloco un cuestionario. Normalmente ese cuestionario suelen llevarlo aquí, a las conclusiones. Y es más, inclusive ahí colocaban unos problemas para resolver. Eso era antes, pues en la década de los 70, de los 80, ¿no? Se estilaba así, como dicen, ¿no? Pero es absurdo ahora, ¿no? Conclusión es conclusión. Más no se le puede colocar cosas ahí, ¿no? Y aquí en introducción, cuestionario de pronto se puede cuestionar, ¿no? No debería ir quizás cuestionario. Deberían ustedes colocar, digamos, ¿no? Una introducción. ¿Qué es medición indirecta? ¿Para qué sirve la medición indirecta? ¿Cuándo se utiliza la medición indirecta? Todo eso, ¿no? Y carga eléctrica, ¿no? Igual, ¿qué es carga? ¿De dónde surge el concepto de carga? Entonces, un libro puede ayudar a eso, ¿no? Pero en este caso no. Entonces ya son preguntas a las que hay que dar respuesta, pero las preguntas siempre relativas al título de la experiencia que se va a hacer, ¿no? No son tampoco preguntas fuera de lo que se va a hacer en experiencia. Bueno, la sección 2, objetivos, normalmente dos, ¿no? A ver, aquí algo está pasando, ¿sí? Hay un detalle aquí. Bueno, después veremos eso. Como objetivo general, ya les había comentado, ¿no? El ideal sería determinar de manera directa, pero no hay instrumento que nos permita. Entonces tenemos que ir de manera indirecta. Y una de ellas, por ejemplo, es por medio del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico nos puede ayudar a determinar la carga eléctrica si aplicamos correctamente la ley de Coulomb. Entonces los dos nos pueden llevar a determinar la carga eléctrica, ¿sí? Eso de manera general, ¿sí? Ya de manera específica, bueno, aquí hay un solo objetivo, debería haber de pronto otros, pero normalmente, pues, ¿qué queremos conocer acá? El valor verdadero de la carga eléctrica, ¿verdad? O ese valor real, o ese valor supuesto conocido. Eso es lo que queremos, ¿sí? ¿A qué nivel de confianza, ¿no? Entonces, a los puntitos habrá que sustituir según el grupo los niveles de confianza en porcentaje, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está el 90% y acá está el 98%. Entonces, tendríamos que ir a una tabla de valores de la distribución gaussiana para conocer a este nivel de confianza cuál es el factor de corrección que vamos a aplicar, ¿verdad? Pero yo les sugiero lo siguiente. Entonces, los impares hagan el 99% y los impares el 95%. Y es más fácil, ¿no ve? Porque hemos indicado que hay tres valores críticos, al 68, 95 y 99%, 1, 2 y 3. ¿Ve? Entonces ya es más fácil, ¿sí? Que estar yendo a una tabla, veremos al 90 cuánto vale, al 98 cuánto vale. ¿Eh? Entonces ahí directamente colocará el grupo par 95%. Si es impar, pues le colocará 99%. ¿Listo? Es el único objetivo, ¿sí? Podía haberle puesto más, ¿sí? Pero pues veremos con eso. Bueno, aquí en la sección 3, marco teórico, pues colocarán la teoría de grandes muestras, ¿no? Lo que está en la diapositiva 5, en plataforma. Ahí está la teoría de grandes muestras. Entonces ahí pueden hacer un resumen y colocarlo bien acá, ¿no?
y hay que hacer propagación de errores. Es inevitable. Método de la desviación normal. Bueno, todo eso tiene que venir aquí, en la sección 3. ¿Listo? Sección 4, pues normal. Donde estamos aquí, ¿verdad? Sugiero, a ver, estoy revisando un detalle acá, ¿listo? La salida está bien, la entrada también está bien. Sí, estoy revisando si el audio, sí, estoy revisando eso. Entonces comentaba que aquí en la introducción hay que colocar una pequeña introducción sobre los componentes eléctricos, electrónicos, circuitos, instrumentos, y se hace una descripción de ellos. Si se arma circuito, habrá que armar circuito, y se adjunta una imagen, ¿no? Se saca una foto, como se dice, ¿no? En este caso, pues como es un applet, pues acá ya está un poco la introducción de lo que es un applet y la imagen, ¿no?, que le acompaña. Ustedes ya van a ver, ¿no? Pueden hacer una captura de pantalla y esa captura de pantalla la colocan ustedes, ¿no? Como muestra de que han obtenido datos a partir del applet, ¿no? Y aquí también se da un poco las instrucciones de cómo manejar el applet para esta experiencia, ¿sí? Como dice acá, hay que elegirse una circunferencia arbitraria de afuera hacia adentro, y una vez que uno se elige esa circunferencia, inmediatamente ya viene la toma de datos, como se dice, ¿no? Ahora, esa toma de datos puede ir en sentido de las manecillas del reloj o puede ir en sentido contrario de las manecillas del reloj, ya depende del grupo. 1. 2. La magnitud de la carga eléctrica, por ejemplo, acá está 3 microculombios, ¿no? Eso se puede modificar, ¿sí? Se puede modificar a valores positivos, valores negativos. Entonces el grupo también se elige, ¿sí? Elige la magnitud de la carga y elige el signo de la carga, ¿sí? Entonces no les puse yo eso, pero ustedes, como se dice, entren de acuerdo en el grupo y dicen, bueno, manejaremos, por así decir, un microculombio, pero negativo. Listo, entonces lo hacen con eso, ¿sí? Acá en esta subsección, pues se colocará la base de datos o la tabla que se va a obtener a partir del simulador, ¿no? Nos va a generar, por ejemplo, unos 40 valores como mínimo, ¿sí? Unos 40 valores. Entonces, 40 valores habrá que colocar ahí en forma de tabla, ¿no? Y después nos venimos acá, resultados y análisis. Sí, aquí un error grueso, pues he vuelto a colocar ahí marco experimental, está mal, ¿sí? Siempre hay errores gruesos, ¿sí? Pues que uno lo lee, lo relee y siempre, ¿no? Entonces, corríjanlo, ¿listo? Entonces, resultados y análisis ahí, ¿listo? Resultados y análisis. Pues con base a la tabla de datos, con base al marco teórico, entonces nosotros vamos a hacer esto. Todo el tratamiento de datos que se dice ahora, ¿no? Hay que hacer un tratamiento de datos. Y las conclusiones pues ya queda para cada grupo, ¿no? Ya es cada grupo. ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué más acá? Bueno, esto de la bibliografía tan es importante. ¿En qué sentido? Estos dos lo pueden copiar al pie de la letra. Y estos ya son ejemplos de cómo colocar, por ejemplo, los enlaces de páginas web, ¿no? Traten de colocar siempre más o menos unos 4 o 5, bueno, el número de páginas web que van a consultar para esto, ¿no? Para dar respuesta a estas preguntas. Porque no creo que en una sola página web esté toda la respuesta de estas, ¿no? O en algún libro. Entonces me imagino que siempre habrá que, como mínimo, 10 páginas web revisar, como mínimo, ¿verdad? Si es que queremos para cada pregunta. Entonces en Google le colocamos qué son las cargas eléctricas. Entonces Google va a dar pues un montón de información, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál es esto? Entonces Google también ve. Entonces como mínimo aquí en bibliografía debería haber 10 páginas web. ¿Listo? Cuidado que como otros grupos colocaban esto, como es que es estos dos, ¿no? Y listo. Las preguntas a las respuestas, ¿no? ¿De dónde saldrían? Habrán sido muy de grupo. Entonces no hay que hacer eso, ¿sí? Porque uno ya se va mal acostumbrando y al final esto es como hacer una tesis, pues. Entonces en una tesis no van a colocar solamente 2 bibliografías. Ahí siempre van a tener que consultar más, ¿verdad? Y si no colocan eso, el mismo tribunal va a decir, ¿y de dónde ha salido toda la información de estos libros? Medio raro, ¿no? A eso va, ¿listo? A eso va. Entonces, por favor, se agradece colocar como mínimo unas 10 páginas web que consulten, ¿listo? Bien, entonces iremos a la Applet. Iremos a la Applet. Ahí está, aquí está, ya lo tengo acá. Ya les muestro, ¿sí? Ahí está. Entonces, si los que han instalado, de pronto obtienen la misma imagen, ¿no? Por defecto siempre coloca la carga Q sub 1 de 3 microcoulombios en estas coordenadas, ¿no? X en 200 metros y Y en 100 metros, ¿no? Es en abscisas y ordenadas, ¿no? En la parte superior podemos ver eso, ¿no? N igual 1, Q sub N 3 microcoulombios. Está diciendo la distancia enésima, eso se está refiriendo, XN, 200 metros, y la distancia en ordenadas, 100 metros, ¿no? Podemos añadir cargas, pues podemos ir añadiendo, vean, podemos añadir las que se nos plazca, como se dice, ¿no? Y el programa aleatoriamente los va colocando. O también nosotros podemos ir manualmente corrigiendo, ¿no? Depende ya del estudio que uno quiera hacer. Depende del estudio, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, ahí está un micro, ¿verdad? Un microcoulombo, haciendo un clic va 2, va 3, va 4, 5 microcoulombios, positivo. Y a cambio de signo, vean, va menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Pero es negativo, vean, negativo. Entonces, como les decía, el grupo elige la magnitud de la carga y el signo de la carga. ¿Listo? Borramos vectores, como dice acá, en la parte derecha, ¿no? Y si es que hubiera vectores, ¿no? Pero aquí es en este caso suprimir cargas, ¿no? Vamos suprimiendo las que hemos ido agregando, ¿no? Bueno, pues ahí aparece un vector, ¿ve? Ahí está. En la parte derecha hay varias información, dice cuadrícula, ajuste de valores, vectores de campo, líneas de fuerza, equipotenciales,
equipotenciales 3D, configuraciones, una carga, dipolo, cuadripolo, condensador, esfera. ¿Sí? Sí, es bastante bueno. Primero activamos cuadrícula, ¿sí? Entonces semejante al papel milimetrado. ¿Sí? En el laboratorio tenemos una bandeja plástica y tenemos papel milimetrado plastificado. Entonces lo que hacemos es agarrar ese papel milimetrado plastificado y lo colocamos en la bandeja plástica. Entonces tendríamos semejante a esto. Excepto de que esta carga, pues no hay cargas así solitas, ¿no? Sería el ideal tener una carga aislada, pero eso es imposible, ¿sí? Normal siempre es un conductor eléctrico, ¿no? Un alambre de cobre en un extremo y en el otro extremo, por ejemplo, puedo colocar esta, pero ya cambiada de signo, ¿verdad? Por ejemplo, le pondremos -5, ¿sí? Entonces en este extremo puede estar el conductor eléctrico cargado negativamente y en este otro extremo puede estar, por ejemplo, el conductor eléctrico cargado positivamente. Es lo que se hace, ¿no? Con una fuente de voltaje, pues ahí tenemos dos conductores. Entonces la experiencia acá en el simulador, si hacemos esto, lo primero, bueno, aquí en el simulador podemos observar las líneas de fuerza, ¿verdad? Van siempre del positivo al negativo, ¿verdad? No está mal, ¿sí? Pues aquí podemos ver esas líneas de fuerza, pero en la vida real no se ve. Por mucho que le pongamos 1200 voltios, no se ve nada, ¿sí? Aquí en el simulador, pues sí podemos ver eso. Cuando le coloco equipotenciales, obsérvese, entonces obviamente la carga eléctrica positiva, dependiendo de su magnitud, genera un equipotencial de, por ejemplo, este color azul, ¿no? Y la carga negativa, por tener mayor magnitud, genera un potencial mayor, ¿sí? Eso tampoco lo vemos en la vida real, pues no es agua, porque hay que echarle un poco de agua para que sirva de conductor eléctrico. Pero igual no vemos esto, pues no vemos estas líneas, no vemos estos equipotenciales, ¿sí? No se ven eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces agarramos el conductor eléctrico positivo. El papel milimetrado está igualito así, ya está trazado. Obviamente no hay números, pero ya uno ya se imagina, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, el centímetro subdividido en milímetros, ¿sí? Entonces normalmente colocamos la carga, uno de los conductores, por ejemplo, ahí, en el origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces acá estamos apreciando un poco la configuración de las líneas de fuerza. Y este sería el equipotencial. Ahora, ¿qué quiere decir eso de equipotencial? Cada carga eléctrica por separado, si observan, a su alrededor está generando circunferencias, ¿no? Círculos, ¿sí? Cada círculo, por ejemplo, el primero el más grande, ¿verdad? El más grande, después viene el segundo. Si tomamos, por ejemplo, el segundo, entonces alrededor del segundo círculo, a lo largo del segundo círculo, por el contorno externo, el voltaje es el mismo, no cambia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no ves? Si hay 200 voltios, pues alrededor de esa circunferencia siempre será 200 voltios, no cambia, ¿sí? A eso va con equipotencial. 1, 2. En la vida real más o menos tendríamos esta configuración, ¿no? Yo, por ejemplo, si le aumento la magnitud hasta 5, entonces observen que el equipotencial está entrando más y el equipotencial de la carga negativa como que se va contrayendo. Entonces la idea, por ejemplo, sería disminuirlo, ¿verdad? Hasta ahí, que es lo mínimo, ¿sí? Entonces vean el potencial que genera la carga positiva y ahora es más predominante que la negativa, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí en el simulador? Vamos a eliminar esta carga negativa, es decir, vamos a asumir, como dice la teoría, que está en el infinito. ¿No ves? La carga negativa está tan lejos, que prácticamente es como si la carga eléctrica positiva estuviera solita, ¿no? Sola en el universo, como se dice, ¿no? El conductor eléctrico cargado positivamente. Entonces su equipotencial es mucho mejor, ¿verdad? Ahora se pueden ver los círculos concéntricos mucho mejores, ¿sí? Obviamente depende mucho de la magnitud, ¿no? Por ejemplo, si fuese negativos ahí, tiene que estar siempre en el origen, ¿listo? ¿Por qué en el origen? Pues vamos a ver eso en teoría, ¿por qué? Ahí, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, negativo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, por el momento no nos interesa mucho estas líneas de fuerza, ¿sí? Obviamente, para las cargas negativas siempre las líneas de fuerza convergen hacia la carga negativa, ¿sí? Pero en este momento no nos es de mucho interés, nos interesa más esto. Entonces, si observan en la parte inferior, en la escala de colores rojo, va desde 0 voltios hasta 1400 voltios, ¿sí? O sea, es bastante intenso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Elegirse una circunferencia desde afuera, ¿no? Que venga de fuera hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Quizás hasta 7 se puede notar, porque ahí ya se confunde, ¿verdad? Entonces el grupo, cada grupo se elige una circunferencia de afuera hacia adentro. ¿Listo? Se elige. A título de ejemplo, yo voy a elegir el segundo, este primero, este segundo. ¿Listo? Voy a elegir eso. Ahora, aquí es fácil. ¿No ve? Porque uno dice, aquí estoy eligiendo este segundo círculo, esta segunda circunferencia. Pero en la vida real, pues otra vez no vemos nada. ¿Sí? El agua es agua, ¿no? Porque para que haya conductividad eléctrica le agregamos agua y cuando uno mira, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos el multímetro digital, por ejemplo, el negativo o el positivo del multímetro digital. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice esto, ¿verdad? Que la carga eléctrica genera equipotenciales, círculos concéntricos a su alrededor. Eso dice la teoría. Pero como no puedo ver en la vida real, esto no veo, entonces yo digo, por eso les decía, podemos ir en sentido contrario a las manecillas del reloj o podemos ir en sentido horario. Eso el grupo elige, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo un punto, digamos este. Ahí, vean, inmediatamente en la parte inferior ya aparece unos valores, da las coordenadas cartesianas en metros, abscisas y ordenadas, 91,9 metros. Me está dando el voltaje en ese punto, me está dando el campo eléctrico en ese punto y las componentes del campo eléctrico en ese punto, además del ángulo que está haciendo el campo eléctrico con el eje de abscisas. Vean, entonces hay una nutrida información. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Tengo que ver el campo eléctrico, ¿sí? 3.22 newton por columbios. Eso me está diciendo que el siguiente dato también tiene que ser 3.22 newton columbios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si hago clic ahí, vean, me da 4.19. No está bien, ¿verdad? Debería ser el anterior, que era este. Ahí cuánto me da, por ejemplo, a ver aquí. Ahí me está dando igual, vean, 4. Entonces, si yo quiero hacer esto, entonces iría jalando datos así, ¿verdad?
por ejemplo, ¿sí? Ahí, acá, aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí. Es decir, lo que quiero hacer es un círculo, porque la teoría me dice eso. Lo borraré esto, ¿listo? Mejor haré más afuera, por acá, para que se vea mejor, ¿listo? Ahí, le pongo otro ahí, imaginando que yo estoy supuestamente, yendo alrededor de un círculo imaginario, porque la teoría me dice eso. Si usted va alrededor de un círculo imaginario, entonces tiene usted un equipotencial, ¿sí? Entonces, en la vida real esto sucede, pues uno hace esto con el multímetro, con el negativo, con el positivo, va probando en cada punto los voltajes, porque en la vida real pues no vemos campo, vemos más voltaje. Entonces en el multímetro, cuando vemos que el voltaje a lo largo del círculo que yo supuestamente me elegí se supone que es constante, entonces digo, ya está mi base de datos, ¿verdad? Pero aquí si nos fijamos los equipotenciales, vean el desastre que sale. ¿Ve? En apariencia pareciera que he intentado ir a lo largo de un círculo, pero cuando ya vemos los equipotenciales, vean cualquier cosa, ¿no ve? Entonces, eso facilita el simulador, pues. Entonces, si yo me elijo este segundo círculo, entonces voy a elegir, vean, 10 valores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por ejemplo. Vean, 10 valores, 10 datos para el primer cuadrante. Lo mismo para el segundo. 2, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7, aquí 8, aquí 9 y aquí 10. Pueden ser así arbitrarios, ¿no ven? No siempre tiene que ser uno al lado del otro. Acá lo mismo, aquí también puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí ya tendría 30, ¿verdad? 30 datos. 10 más, aquí un 2, 3, 4, así separaremos 5, 6, hay 6, ¿verdad? Aquí 7, aquí 8, aquí 9 y aquí 10. Listo, ahí está. Tendría entonces 40 valores. ¿Valores de qué? Coordenadas cartesianas X, y campo eléctrico. Esos tres me interesan. X, y campo eléctrico. Esos tres. Los otros no, por el momento no. Después vamos a requerir esa información. Pero ahora no nos interesa el voltaje, los campos en X, y el ángulo que está haciendo. Vamos a ver después que eso se va a utilizar. Pero por ahora, X y el campo eléctrico. Entonces, si yo borro el equipotencial, vean, entonces ese sería lo correcto, ¿verdad? Que en el experimento real debería ir así, a lo largo de un círculo imaginario. Entonces, yo estaría diciendo, estoy yendo a lo largo de una circunferencia equipotencial. Por lo menos los voltajes no cambian. ¿Sí? Si cambian van a ser muy pequeñitos. Pero entonces eso es la ayuda aquí, pues en el simulador. ¿Sí? En la vida real no es tan fácil esto, ¿sí? Y normalmente en jalar estos datos, tranquilamente se puede ir una hora, hora y media. Porque han visto el peligro de que uno se pueda entrar o pueda salir y al final no saque el círculo. Porque si no saca círculo, pues el valor de Q va a dar cualquier cosa, ¿no? El valor de la carga. ¿Sí? Entonces es la ventaja aquí en el simulador. ¿Listo? Eso van a hacer entonces ustedes. ¿Listo? Se van a elegir una carga, se van a elegir la magnitud y el signo de la carga. Y se van a elegir un círculo concéntrico. Y alrededor de ese círculo, pues,
obtienen los valores de X, Y el campo, que les voy a mostrar enseguida en la hoja Excel. ¿Listo? Y después ustedes le pueden hacer una captura de imagen y eso adjuntar en el informe para, digamos, dar fe de que han obtenido un círculo concéntrico ustedes. Bueno, si hay de pronto alguna duda, pregunta con respecto a la obtención de datos aquí en el simulador, pues este es el momento, ¿no ve? Vía chat o activa el micrófono para hacer la consulta respectiva, porque después ustedes van a estar solos y van a tener que obtener 40 valores como mínimo, ¿sí? 10 por cada cuadrante, ¿no ve? Porque habíamos dicho, vamos a hacer teoría de grandes muestras. Entonces, si son grandes muestras, tiene que ser mayor a 30. Entonces, con 40, pues ya está bien, ¿verdad? Ahora, si algún grupo quiere obtener, digamos, 80, por así decir, 20, 20, 20, 20, pues va a tener 80, ¿no? 80 valores. Mejor todavía, ¿no ve? Pero si algún grupo dice, no, pues con 35 es suficiente, ¿no? ¿No? Entonces haremos 5, 10, sacaremos 5 en uno, 10 en otro, 10 en otro y otros 8 en el otro, y listo. Eso no está tan malo tampoco, ¿sí? Pero el problema, ¿qué dicen los postulados de Gauss? Gauss mismo dice, ¿no ve? Grandes observaciones, ¿no? O sea, nuestro número de mediciones sea más, no conformarse 31, ya 32, listo, ya suficiente. Entonces, no es bueno tampoco eso, ¿no? Entonces, pues cuanta más información se tenga, más nos vamos a aproximar a este valor real. Por ejemplo, este -3 que he puesto acá sería el teórico, ¿sí? Sería el teórico. Entonces, ya con los 40 valores que obtenga, ¿cuánto sacaré? Inclusive ahí se podría haber hecho una prueba de hipótesis, vean, entre el valor experimental, es decir, el valor obtenido a partir de los datos, con este valor teórico. Y comparar ahí si me aproximo, si acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Pero eso no lo he puesto en la guía, es suficiente con que se calcule el valor real o verdadero de la carga eléctrica, listo. ¿No? Pero se podía haber hecho prueba de hipótesis, ¿sí? Listo. Ya, entonces iremos a la hoja Excel, donde está la base de datos. ¿Sí? La base de datos. A ver, esto les mostraré acá. ¿Sí? Esto que estamos haciendo, bien difícil hacer después en laboratorio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en el laboratorio pues tienen que hacer mediciones y muchas veces no alcanza tiempo, es decir, nos falta tiempo, como se dice, ¿no? Porque tenemos 2 horas, ¿no ve? O menos de 2 horas. Y muchas veces en esta medición, como les digo, tardan 1 hora, hora y media muchas veces, ¿sí? Entonces, tiene su ventaja esto, ¿no? Bueno, aquí están los datos. La columna B es el número de datos que he obtenido, 40. Las columnas C y D me están indicando las coordenadas cartesianas para el campo eléctrico. ¿Sí? Ahí tengo el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esta es mi base de datos. ¿Sí? Esta será entonces, como se dice, la sección 4, ¿no ven? En la que estamos, marco, ¿no? Marco experimental, ¿verdad? Subsección 1, que es la introducción, ¿verdad? Que se van a transcribir directamente.
2 ya es la de datos, o sea, esta, ¿no? Pues, la de la que estamos viendo abajo, ¿no? Datos experimentales, ¿no? Ahí, subsección de esto. Entonces, esta tabla yo les sugiero que lo hagan en Word, ¿sí? Si es que van a hacer en Word, háganlo en Word. Pues aquí en el Excel no hay problema, ¿no? Le digo ponga bordes, pues le ha puesto bordes, simpático, ¿no? Y muchos hacen esto, ¿no? Entonces agarran, copiar, van a la hoja Excel, pegar. Error grueso, ¿sí? No está bien eso. Es cualquier cosa, ¿listo? No hagan eso. Así como les comento, si están haciendo en Word, pues en Word hay una instrucción o una pestaña para hacer tablas, ¿verdad? Con eso hagan. Pero no esto de copiar, pegar. ¿Listo? Eso es uno se ha mal acostumbrado a eso. Pensamos que todo es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Ahí está, ya está el informe. ¿Algo hemos aprendido de eso? ¿Qué se ha aprendido de eso? Copiar, pegar. ¿Eso se aprendió? La vida real no es esa. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. ¿No ve? Entonces, tener cuidado, ¿listo? Una vez que tenemos acá, entonces le colocamos un pie de tabla. 2 indica la subsección. Punto 1 está indicando que es la primera tabla de esta subsección. Entonces ahí hago una redacción, pues hago una redacción. Por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a poner es un ejemplo nada más, ¿sí? Ustedes ya van a darles un toque personal, ¿no? De grupo, ¿no? Se aprecia en la tabla los valores para las coordenadas cartesianas, coordenadas cartesianas y su correspondiente, pues, ¿no? Campo eléctrico, ¿verdad? Campo alrededor, eso hemos hecho, ¿verdad? Alrededor de una circunferencia de elección. Por ejemplo, eso es suficiente. Bueno, inclusive se podía haber puesto la magnitud de la carga más, ¿no? Pero digamos ahí, esto puede ser una idea. Pero y entonces acá arriba, acá, en esta parte, en este espacio, muchos grupos, ¿sí? No colocan nada, ¿sí? Lo colocan así, dicen, datos experimentales y le ponen la tabla y en algún caso ponen el pie de tabla y en otro caso ni ponen siquiera, ¿sí? Directamente se van aquí a la sección 5 de resultados y análisis, ¿no ve? Ahí, listo. Entonces, si lo dejamos así, pues error grueso, ¿sí? Porque hay que colocar siempre una leyenda, ¿no? De cómo se ha obtenido esta base de datos. Si vienen aquí en el pie de tabla algo estamos indicando, pues aquí deberíamos de pronto ser un poco más detallistas, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, la tabla, ¿verdad? Pues, la tabla 4.2.1, ¿verdad? Porque esa es la tabla 4.2. Eh, muestra, muestra las, voy a volver a poner, ¿sí? Coordenadas cartesianas de una, circunferencia, de una circunferencia aleatoria elegida, de una circunferencia aleatoria elegida
cuyo centro, ahí ya vamos, ¿no? En cuyo centro, origen de coordenadas, ¿no? Se ubica una carga eléctrica de, me inventaré, listo. Por ejemplo, 4, si uno quiere ser muy detallista, pues le coloca las letras griegas, ¿verdad? En este caso, mu, ¿verdad? Mu de microcoulombios, ¿verdad? Así, de microcoulombios. Y los campos eléctricos, por ejemplo, los campos, bueno, sus puntos suspensivos ahí. Pues ya es un poco más detallista, vean, entonces está diciendo hay una circunferencia, en el centro de esa circunferencia hay una carga eléctrica de una cierta magnitud y los campos eléctricos que se generan alrededor de dicho círculo elegido. Listo, vean, entonces la cosa es más nítida, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, estas cosas, al final les va a servir mucho a ustedes cuando vayan a redactar la tesis de grado que van a hacer, porque en una tesis de grado tienen que hacer estas cosas. ¿No ven? La tesis de grado no es pues solamente colocar estos son datos, estos son resultados, estas son mis conclusiones. El tribunal le va a decir, entonces usted rehaga la tesis, no se le entiende nada. ¿No? Entonces a eso voy, ¿listo? De que esto es como un entrenamiento para ustedes, de que de aquí a mediano plazo, ustedes al de redactar una tesis ya les va a ser más fácil, porque ya van a tener este hábito. Bueno, vamos a eso, ¿listo? Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla, nuestro pie de tabla, y tendríamos que venirnos aquí. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para eso está pues la teoría, ¿sí? Si no hubiera teoría, ahí sí estamos colgados, ¿verdad? Porque sí tendríamos que inventar. Entonces, en el marco teórico, ¿verdad? ¿Qué vamos a colocar aquí? Por esta vez les puedo dar estas ideas y después ya ustedes lo van a desarrollar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Por ejemplo, sí, eso significa yeah. ¿Listo? Por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos visto en teoría de grandes muestras, ¿no? Además de los postulados de Gauss, hay una cosa clave, ¿verdad? Hay una cosa que es clave, ¿sí? Digamos, pongamos así, a ver cómo le pondríamos. Así dirá. Un base a la base de datos, base a la base de datos que se obtiene, se obtiene en la sección 4, es esa, ¿verdad? La sección 4 y sub sección 2, ¿verdad? Se tiene así, ahí. Entonces lo tenemos ahí en nuestra tabla 4.2.1, X, Y y campo, ¿verdad? En otras palabras, esto, X sub 1, coma, X sub 2, ¿verdad? Coma, no estar escribiendo tanto, X yésimo, coma, puntos, hasta el xnésimo, ¿verdad? Es mi base de datos, ¿verdad? Para X, ¿sí? Esta misma para Y, ¿verdad? Y esta misma la vamos a hacer para el campo eléctrico, ¿listo? Entonces, va a ser Y, aquí también vamos a colocar Y,
Acá tendremos yésimo. Aquí vamos a tener el campo. Campo eléctrico. Aquí también campo eléctrico. Pongo mayúsculas, saco minúsculas. Le quito mayúsculas, me pone, sigue mayúsculas. Bueno, ya. Entonces, esta es mi base de datos, ¿listo? Tengo los x enésimos y enésimos que corresponden a estos, ¿sí? Y tengo aquí los campos eléctricos enésimos que corresponden a esa columna, ¿verdad? Entonces aquí le podemos poner, digamos, la expresión 1. Esta puede ser, por ejemplo, ¿sí? La expresión 2, la expresión 3, ¿verdad? Entonces ya tengo mi base de datos, ¿ve? Como dice Gauss, tenemos enésimos datos, ¿no? Suficientemente grandes, ¿no? La pregunta era cuál es el valor representativo de estas, cuál es el valor verdadero en X, cuál es el valor verdadero en y cuál es el valor verdadero en el campo eléctrico. ¿No ve? Porque de estas enésimas lecturas que corresponderían a estas columnas, ¿cuál es el valor verdadero? ¿Ve? Y Gauss nos da la respuesta, ¿verdad? El valor, son comillas, ¿no ve? No es verdadero, ¿no? Entonces el valor verdadero de las expresiones, yo colocaría así, ¿sí? Ustedes ya en otro método, ¿sí? Ver nada más que les doy, ¿sí? Entonces el valor verdadero de las expresiones 1, 2 y 3 corresponden al valor más probable, ¿verdad? El valor más probable. Es decir, entonces, ¿cómo calculo el valor más probable en X, verdad? ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Pues este es minúsculo. Si nos vamos a confundir y ahí va a ser un lío. Sí, bueno. El valor más probable, si nos fijamos en las fórmulas que están en plataforma, es la suma igual 1 hasta n igual, aquí cuántos son, 40, ¿sí? De los x yésimos dividimos entre el número de datos, ¿verdad? Ese es el promedio, en otras palabras. Ese sería para x. Hacemos lo mismo para y. Ahí le modificamos. Y lo mismo va a ser para el campo. Ahí. Entonces ya tendríamos los valores más probables tanto para X, Y el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos de acuerdo a la teoría? Aquí hay mucha variabilidad, ¿verdad? 227, 230, 224, 231, 234, 223, 232, 226, es decir, hay variación, no se mantiene el mismo. Algunos se pueden repetir, ¿verdad? Como este 23 y este también de aquí. ¿Ve? Entonces, entre este y este se repiten, ¿verdad? Pero muchos de pronto no se repiten, entonces hay variabilidad, por eso se dice, ¿no? Entonces nosotros queremos minimizar esta variabilidad. Entonces para eso tenemos que introducíamos el concepto de desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, la desviación estándar poblacional para la base
base de datos, ¿verdad? Nada en las expresiones 1, 2 y 3, ¿no? Porque partimos de eso. 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Estándar poblacional para esos. Nada. Aquí, pues como ustedes van a hacer en Word o lo van a hacer en Apps o lo van a hacer en LaTeX, entonces las fórmulas van a ser mucho más elegantes, ¿sí? Subíndice, entonces aquí, como es desviación estándar poblacional, pero ¿de quién? ¿Verdad? De X, ¿sí? X para Y y para el campo, entonces aquí tenemos que hacer algo semejante, ¿no? Entonces voy a copiar de acá, listo, esto voy a copiarlo de acá. Ahora, bueno, aquí yo lo hago así, pero ustedes lo van a hacer mucho mejor, ¿sí? No olviden que la desviación estándar lleva raíz, ¿verdad? Raíz nada, dice, ¿no ve? Datos. Pero en la desviación estándar poblacional aquí le tendré que poner un corchete. Por definición siempre va a ser el valor más probable de X, ¿verdad? Menos el valor X yésimo. Aquí también le pondré corchete. Corchete al cuadrado, ¿recuerdan? Así. Esto es para X, ¿verdad? Entonces, lo mismo, repito, para Y. ¿Listo? Lo mismo. Por eso es que alguna vez les aconsejo que tengan una plantilla general, fórmulas, de manera que ya ir cambiando los estes, ¿no? En vez de X ya le voy colocando, ¿no? Y es más rápido, estar volviendo a hacer de nuevo. Entonces, sugerencia, tengan una plantilla genérica, ¿no? Y esa después la van cambiando. Bueno, una vez que tenemos las desviaciones estándares poblacionales, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerdan, habíamos ido paso por paso en una diapositiva. El nivel de confianza, ¿verdad? ¿A qué nivel de confianza queremos esto? Entonces tiene que haber un nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, el nivel de confidencia sería, ¿no? Como los estadísticos les gusta, ¿sí? El nivel de confidencia alfa, es alfa, ¿no? El nivel de confidencia alfa para las desviaciones estándares de las expresiones. Aquí tendría que poner valores, ¿no? Porque 1, 2, 3, esta debe ser 5, 6, 7, 8, 9, 10 será, ¿verdad? Entonces ahí tendré que colocar eso, pues, ¿no? De las expresiones. Ahí tendré que colocar aquí 3, 6, 6, 7, ¿qué sería aquí? 3, 6, ¿verdad? Aquí tendría que ser 7, acá tendría que ser 8 y 9, ¿verdad? El nivel de confidencia para estos. Para sus, no, si diremos para las incertidumbres, ¿verdad? ¿No? Entonces, recuerdan a que habíamos puesto la letra E, ¿verdad? La incertidumbre, entonces, ¿de quién? Del valor más probable de X sería así, ¿no? Lo voy a colocar así, ¿listo? Okay. Eso tiene que ser Z, recuerdan, les había dicho, hay un Z, hay un factor Z, ese
el nivel de confidencia dividido entre 2, ¿no ve? Z alfa medios. Cada, por ejemplo, sería por esta desviación estándar, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué pasó? Ahí, ¿verdad? Ahí. Aquí yo le voy a poner un lo voy a dividir entre la raíz del número de datos. Listo. Por ahora vamos a hacer en este detalle. A futuro ya ustedes lo van a hacer solos, ¿no? Ya lo van a hacer solos ustedes. Para ahora, para darles una idea cómo se manejan las cosas, pues lo estoy yendo así. Pero después ya ustedes solitos ya van a caminar, ¿no? Entonces aquí será Y, será Y, voy a hacer el campo, ¿verdad? Para el campo también, para el campo. Serán las incertidumbres, entonces, para los valores más probables en X, Y y el campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, hasta aquí no hemos hecho física, ¿verdad? Vean, todo esto es eh, matemáticas, ¿sí? Pero ¿en qué momento estamos? El objetivo, carga eléctrica, ¿dónde está? Aquí no estamos hablando de cargas eléctricas, vean. Entonces aquí recién es donde entramos con física, pues, ¿sí? Acá recién, entonces, para determinar la magnitud, o valor más probable de la carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, ahora sí, recién aquí entraríamos. Apelamos a la ley de Coulomb, ¿no? Sí, ¿no? A la ley de Coulomb y el concepto de campo eléctrico. Recién con esto vamos a poder hacer algo de física, ¿sí? Lo anterior no es nada que ver, pues sí, eso es una ayuda, ¿sí? Entonces, pues no es tan bueno, no nos va a faltar tiempo, ¿sí? Iremos hasta aquí y de ahí nos vamos a la sección 5, ¿listo? Y de ahí ya, porque aquí vamos a ver, estamos... Fuerza eléctrica es K veces, ¿recuerdan? Sí. Esa es la ley de Coulomb, ¿sí? Todos ya más o menos. El campo eléctrico, pues es justamente la fuerza eléctrica entre la carga. De estas dos obtenemos la carga Q que queremos, ¿sí? Bueno, hay que indicar eso, ¿no ve? Despejando de la expresión tal e introduciendo en la expresión, ¿no ve? Todo eso hay que citar, porque si no citamos eso, eh, a ver, entonces vamos a tener, bueno, haciendo, yo lo estoy haciendo directo, ¿listo? Aquí tendríamos los Q se simplifican, ¿no ve? Los minúsculas. Entonces vamos a tener eso por R elevado al cuadrado, ¿no? La distancia elevada al cuadrado dividida entre K. ¿Listo? Y tendríamos la carga eléctrica. Esta sería la fórmula. Le pondremos un colorcito así. ¿Listo? Ahí. Campo eléctrico, distancia elevada al cuadrado y la constante eléctrica. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Hasta les he dado ejercicios. Que la carga eléctrica en este caso depende de dos variables, tanto del campo eléctrico como de la distancia r, ¿sí? Entonces, el valor más probable de la carga eléctrica, el valor más probable para la carga eléctrica Q, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? El valor más probable del campo eléctrico, bueno, no se ve simpático, ¿no? Por
R elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué será el valor más probable de la distancia elevada? Así lo puedo poner o directamente le pongo aquí. Sí, elevado al cuadrado dividida entre la constante, porque es una constante. Ahí está. El valor más probable ya lo tengo algebraicamente y es directo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me falta? Incertidumbre, ¿verdad? Eh, incertidumbre. ¿Cómo obtengo la incertidumbre? Se había aconsejado vía desviación normal. Vía desviación normal. O sea, en otras palabras, lo ponemos así. Entonces, la incertidumbre del valor más probable de la carga será la raíz cuadrada, ¿verdad? Y ahí adentro van a aparecer términos elevados al cuadrado, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Ve? En cada raíz irá la derivada parcial de la carga eléctrica respecto del campo. En la otra irá la derivada parcial de la carga eléctrica respecto de la distancia. ¿Sí? Entonces, de ahí va a surgir la incertidumbre. ¿Listo? De ahí va a surgir. Entonces, al final, el valor verdadero de la carga Q va a estar en función del valor más probable, más menos, la incertidumbre, el valor más probable de la carga, coma, el nivel de confianza, pues ya cada bien. Ese es por lo menos el resultado algebraico, ¿sí? Pero entonces todo esto es la teoría, esto hay que desglosarlo más todavía, ¿no ve? No como alguna vez han hecho, han agarrado esto, copiar, han ido al Word, pegar, han agarrado esto, copiar, pegar, pero igual no decían nada, ¿no ve? Si hago esto así, copio, pego, copio, pego, copio, pego, ¿qué estoy haciendo? Nada, ¿verdad? Cuidado, ¿sí? Cuidado. Redacten cada paso que están haciendo, en cada paso que están haciendo, ¿sí? Porque si vamos a ir a copiar, pegar, ya no es informes, eso. Mejor presentar los informes en Excel y se acaba, no ve así como estoy haciendo. Ahí se acabó, listo. ¿No ve? Entonces, ¿para qué Word? Peor todavía látex, ¿no ve? ¿Para qué látex si todo lo podemos hacer en el Excel? ¿Para qué látex entonces? Entonces tiene que haber una razón, ¿verdad? Entonces es como si esto fuera máquina de escribir, ¿no? Antes se hacía así, pues. Antes no había Word, no había Excel, LaTeX, ¿qué sería eso? Todo era máquina de escribir. Ahí sí se podía tolerar esto, ¿no ve? Pero ahora que hay Word no podemos hacer esto igual, pues sí, como si fuera una máquina de escribir simple, ¿no ve? Bueno, una vez que está hecho el marco teórico, entonces ahora sí, pues, ¿qué voy a hacer, no ve? Entonces ya en el marco teórico ya me está diciendo, pues ya tengo esto. Ahora tengo que calcular estos, ¿verdad? Pero antes de calcular esos, tengo que ir con cuidado. Acá, ¿no ve? ¿Qué está diciendo esto? ¿No ve? Que Q, o sea, la carga eléctrica, en este de color verde, dice el campo eléctrico, está bien, ahí está mi campo eléctrico. Pero dice R, la distancia R. Y en mis datos yo no tengo R, yo tengo X, Y. ¿No ve? Entonces al final, aquí, seguramente en algún lugar de estos, puede ser aquí, por ejemplo, tal vez ahí, ¿no? Aquí habría que colocar cómo calcular R, porque todos necesitamos R, ¿verdad? Entonces, para calcular
R, ¿no? O la distancia radial, porque es una distancia radial al campo eléctrico. Vimos al concepto del teorema de Pitágoras. Pitágoras nos va a ayudar a calcular esa distancia radial de la carga eléctrica al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar, hay una fórmula, ¿verdad? Los que ya conocen, hay una fórmula para ello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿no ve? Entonces esa distancia R otra vez, ¿no ve? Será la raíz de, entonces ahí aparecen dos raíces, ¿no ve? Algo así. ¿Qué pasó aquí? Ahí. Adentro, ¿cuál es? Por definición, siempre va a ser el punto 2 menos el punto 1 elevado al cuadrado. Aquí va a ser el punto 2 menos el punto 1. La distancia entre dos puntos, gracias al teorema de Pitágoras. Entonces, eso voy a tener que hacer primero acá, pues. ¿No ve? Entonces acá ya diré, entonces, otra vez voy a poner por ejemplo, ¿sí? Como una guía, ¿no? ¿Sí? Una guía. Entonces, inicialmente calculamos las distancias radiales con base en la tabla 2.1, ¿verdad? Sí. Entonces agarro esta tabla, como se dice, ¿no? Entonces la voy a copiar, porque no puedo hacer en la misma sección la misma tabla, ¿sí? Ya tiene que ser acá, ¿sí? Borraremos esta, no, sí, borraré por lo menos esta columna, ¿listo? Esta columna y esta que sea R, ¿verdad? La distancia R, ahí, y estas las borraré, ¿verdad? Entonces aquí voy a calcular. Un poquito abriremos. ¿Recuerdan? La fórmula de abajo, ¿verdad? El punto 2, ¿cuál es? ¿Verdad? Porque aquí según esto dice el punto 2 menos el punto 1. Como nuestra carga eléctrica está en el origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces el punto 2 vale 0, ¿sí? 0 menos, aquí ya viene el primer dato, pues ahí, elevado al cuadrado, más paréntesis, el punto 2 para y también vale 0. ¿Sí? Menos, entonces aquí está en el origen, ahí. Igual, cierro, elevo al cuadrado, paréntesis, ¿verdad? Ahí está. ¿Ve? Arrastramos, como quien dice, y ahí tenemos, pues vean, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 cifras significativas, ¿no ve? 10 cifras significativas frente a dos cifras o una cifra significativa. Entonces aquí sí o sí hay que hacer redondeo, ¿verdad? Sí o sí hay que hacer redondeo. Ahora, el redondeo que hace el Excel, hay que un redondeo que podemos aplicar. No es bueno, ¿sí? A los ojos sí, se redondea bonito, pero al hacer los cálculos, el Excel sigue manteniendo estos valores. ¿Ve? Sigue. Entonces, un error, más otro error, más otro error, más otro. Es decir, hay una suma de errores que se van cometiendo. Pues. En apariencia uno pareciera que está haciendo bien, pero está haciendo re mal. ¿Sí?
Entonces hay redondeos automáticos que tiene el Excel. ¿Sí? A ver, van a investigar. Pues no sé qué fui a hacer aquí. Hay redondeos que tiene el Excel. ¿Sí? Se puede hacer redondeos automáticos y ese sí es válido. ¿Sí? Ese sí es válido. Bueno, una vez que yo tengo mis eres, entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula? Campo eléctrico promedio o más probable y valor más probable de la distancia elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, mis campos eléctricos, los puedo sacar de aquí mismo, ¿no? O de aquí, ahí. ¿No? Entonces, eso ya le podemos indicar aquí, pues, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, calculamos valores, ¿verdad? Más probables, más probables para el campo, el campo eléctrico, la distancia radial, de acuerdo con las expresiones. Entonces, vean, entonces aquí tenemos, bueno, aquí no le he puesto, ¿no ve? Entonces aquí los valores más probables X, Y E están, ¿verdad? Y ahí aparece justo el campo eléctrico, pues. Tendrá que ser 3 6 me imagino, ¿no? Si yo estoy haciendo en ese orden, de acuerdo a la expresión, o a las expresiones, aquí le pondré, ¿sí? Tocará ver una de ellas, cuál es, y 6 es la otra, ¿no? Pues ese espacio vacío que le estoy dejando, tendría que ser X o Y, cualquiera de ellas, ¿sí? Porque para R, pues, ¿qué vamos a calcular? La suma de los R's dividido entre el número total, ¿verdad? Así. Pero ahí puede ser 3 4 le pondremos, a ver, ¿sí? Aquí le puedo poner 4, ¿sí? Ahí. 2 puntos. Ahí sí. Listo. Entonces, copio uno de estos, por ejemplo, ¿verdad? Este X, así. Entonces agarro acá, lo pego, ¿verdad? Esa es la fórmula. Pero aquí yo lo puedo desglosar, pues, ¿sí? Esta suma pues, aquí. Entonces, en vez de este X yésimo, por ejemplo, paréntesis, y le voy a colocar aquí la unidad de medida, que es en metros, ¿verdad? Y acá va a estar el número de datos. Acá entonces, ¿qué voy a colocar? Entonces, por ejemplo, colocaré el primer valor de R, pues sí, 89 más el segundo, ¿verdad? Que será 88 que estoy observando, más puntos suspensivos, más coloco por ejemplo, los últimos, ¿sí? 89, 89, ya redondeando, ¿sí? 89 más 89. Obviamente no he hecho nada, ¿verdad? Pero entonces aquí le voy a poner, este es R, y R. Eso es lo correcto, ¿verdad? Ir así paso a paso. Se supone que estoy sumando, dividiendo entre 40, tendría el valor más probable de R, ¿verdad? Entonces acá abajo voy a hacer eso. Entonces acá voy a hacer la suma, ¿verdad? De todos estos. Bueno, ahí se supone que está ya redondeado, ¿no ve? Estos detallitos van a ser ustedes. Dividido entre 40. ¿Sí? Entonces ahí tendría mi valor más probable, ¿no ve? En metros. Pero este resultado no lo puedo dejar así, ¿no? Porque aquí en mi base de datos están enteros, pues no está con todas las cifras significativas. Lo mínimo que tendré que colocar son 2 cifras significativas, ¿verdad?
Entonces habrá que indicar, redondeando el resultado anterior, ¿verdad? A 2 ahí sí. Entonces, copio. Y aquí mismo, ¿verdad? Entonces, si redondeo 90, por ejemplo, si me lo está calculando ahí. Metros. Ya está R. Ya tengo la distancia R. Ahí. ¿Qué tengo que calcular? El valor más probable del campo eléctrico. Entonces, otra vez me copio esto. Entonces, habrá que indicar aquí, ¿no ve? Calculando, otra vez así, ¿no ve? Calculando el valor más probable. Más probable para el campo mediante, ¿no ve? La expresión, eso ya habíamos indicado, ¿no ve? 6 le puse, ¿no? Le puse 6. Sí. De la sección, eso también hay que poner 3, porque si no le pongo eso, ¿de dónde será esa expresión? ¿No ve? Entonces, aquí está, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Entonces esto lo copio y acá. Ahí está, ¿no ve? Entonces otra vez lo vuelvo a cambiar, pero como les decía, esto lo borro. Le voy a poner paréntesis, ahí, ¿verdad? Y le vamos a poner sus unidades, que son Newton por Coulombios, ¿verdad? Ahí está. Y dentro del paréntesis colocamos un par de valores, pues ahí consta 2.27 más, por ejemplo, 2.30, más suspensivos, más, así, ¿no ven? Indicando que estamos, los últimos dos, 2.27, 2.26, ¿sí? Entonces, más, pues aquí 2.6 más 7, haciendo así manualmente. Entonces, yo voy a copiar este resultado igual acá. Y acá entonces recién, ¿verdad? Recién, entonces, sumo todo esto. Este es un método, ¿sí? Después vamos a ver otro método ya más directo. Así como está haciendo, ¿sí? Entonces, otra vez, pues acá tengo que redondear. Pues, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Ahí, ¿no ven? Entonces hay que redondear, no lo podemos dejar con todas estas cifras, ¿verdad? No olvidemos que esto es colombios. Entonces, este resultado, entonces, redondeando, se observan 2.21, ¿no? No hay mucho que... Ahí. Listo. Entonces ya tengo el campo eléctrico. ¿No? Entonces tengo distancia, tengo campo eléctrico. Entonces, aquí está. Ah, no, ¿dónde está? Aquí, aquí. Ya puedo calcular el valor más probable de la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces aquí venimos. Entonces, bueno, de manera que la carga eléctrica sería, ¿no? Más probable, más probable, medio, sí, medio de la expresión, porque ahí sí hay que indicar, sí. Pues ahí depende, sí, yo voy a poner puntitos, qué expresión, ¿no? De la sección 3, ¿verdad? Es así. Entonces ahí lo voy a colocar, sí, ¿verdad? Entonces ya tengo el campo eléctrico E, ya tengo el valor más probable de R, y la constante K, pues es una constante, ¿verdad? Eso no va a cambiar, ¿sí? Eh, entonces, si sustituyo valores, ¿verdad? Si sustituyo valores, por ejemplo, el campo eléctrico está dado por esto, ¿verdad? 221 newton por coulombios, ¿sí? Entonces, ahí, ¿verdad? Así.
Y si sustituyo R, que está elevado al cuadrado, que es este 90, ¿verdad? Entonces aquí se pone caprichoso, ¿sí? Lo voy a poner así. ¿Listo? Ahí está. Son 90 metros, pero elevados al cuadrado. Y aquí en el denominador tendré que poner, creo que es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Ustedes me corrigen, ¿listo? Es 9 por e elevado a la más 9, me parece, ¿listo? Las unidades, pues ahí sí toca ver, ¿no? Con seguridad que va a ser newtons por metro cuadrado debe ser, dividido colombio elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso van a revisar, bueno. Eso es fórmula, ¿verdad? Eso es fórmula. Entonces, aquí abajo, entonces ya le podemos decir que no los calcule, ¿verdad? ¿No? Ya le podemos decir que no los calcule aquí. Ahí, ¿verdad? Pero, copiaré esto. Ahí, listo. Pero esto no lo va a calcular, pues, porque tengo que quitarle las unidades, ¿verdad? Darle esto, porque si no, no lo va a calcular. Eso y quitarle todo esto. Así. Esto está elevado al cuadrado. No hay que tener todos cuidados de los paréntesis, todo eso, a fin de que no haya algún error grueso. ¿Listo? Ahí está. Nos está dando en decimales. 2, 2, 4, 6, 1.98 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Colombios. ¿No ve? Está dando en colombios eso. Si yo lo quiero expresar correctamente, entonces, como les decía, va a ser 1.98 por 10 elevado a menos 6. ¿Sí? Colombios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, está bien. 1.98 a la menos 6 colombios, ¿verdad? O todavía esto lo podemos mejorar, pues este resultado, ¿no ve? Lo podemos mejorar. Pues, ¿qué fui a hacer? ¿Qué fui a hacer esto? Ahí, ¿no ve? Bueno, hay que indicar todo eso, ¿sí? En vez de poner menos 6, entonces le quito, pues aquí está. Ahí. Dentro, ¿verdad? Entonces ya van a ser microcolombios. ¿Ahora dónde está? Ahí está. Listo, entonces el resultado es 1.98 microcoulombios para el valor más probable de la carga eléctrica. Ahí está. Ya tenemos un primer resultado. Lo que falta ahora es esto, pues. Incertidumbre. Pero ahí sí hay que derivar, ¿no? Hay que hacer las derivadas y al hacer las derivadas con seguridad que se va a tener que calcular estos, ¿no? La incertidumbre del valor más probable para el campo eléctrico y la incertidumbre del valor más probable para la distancia R. Entonces eso nos va a ayudar a calcular esta incertidumbre. ¿Listo? Entonces eso ya les dejo a ustedes, eso es un poco más largo, ¿no? Porque hay que hacer las derivadas y hay que sustituir los valores, todo eso, ¿no? Pero esto ya les da una idea de cómo se elabora el informe. Para eso hay 10 días a partir de hoy. Hay 10 días. Pero esto es como hay que hacerlo. Pero obviamente ya todo esto hay que colocarlo bien, ¿no? Con las fórmulas, con el Word, ¿no? O con el LaTeX.
Entonces, pero hay que ir haciendo así. Esto que les estoy dando es una idea. No hay que ir redactando punto por punto qué se está haciendo, ¿ve? Para llegar a este resultado. A continuación, aplicamos la desviación normal para calcular la incertidumbre del valor más probable de la carga eléctrica. ¿Ve? Entonces eso falta. Y listo, ahí termina. ¿Sí? Entonces un 80% está hecho. ¿No ve? Lo que falta es hacer derivadas, aplicar el método de la desviación normal, ¿no? Acá. Ahí hay que aplicar el método de la desviación normal, ¿no? Ahí, para calcular la incertidumbre, ¿sí? Para calcular la incertidumbre. Listo, entonces esta es la manera entonces en la que normalmente hacemos los informes, ¿sí? Como les comento, en laboratorio se pierde más tiempo haciendo mediciones, ¿sí? Porque han visto, si no obtenemos un círculo hay un peligro, ¿no? De que la carga eléctrica pues no se vaya a calcular correctamente, ¿no? En el simulador pues ahí sí ya estamos casi garantizando de que el valor que vamos a calcular es el correcto, ¿no? No va a haber mucho problema ahí. Pero como les comento, en el laboratorio pues hay hasta armar circuito, hasta ponerse de acuerdo eh, cómo van a tomar esa circunferencia. Hay compañeros que no están a las 10, ¿verdad? Están llegando 10:30. Clases en el monobloc, por lo tanto están llegando a las 11. Entonces, hasta 12 en punto es bien difícil, ¿sí? Muchas veces 12 en punto ya está esperando otro grupo para entrar, ¿no? Y por lo menos 10 minutos antes ya habría que ventilar el aula, ¿no? Para que los otros compañeros no entren a un ambiente cargado. Todo eso hay que pensar, ¿sí? No es nomás lanzarse a la aventura y punto. ¿No? Entonces, todos esos detalles hay que echar, ¿sí? Entonces, por lo menos unos 15 minutos hay que dejar ya el ambiente vacío, que vaya ventilando para que así los compañeros de mediodía no entren a un ambiente cargado, ¿no? Entonces, todo eso va restando tiempo. Al final, esto que hemos hecho en el Excel no se hace. Ustedes ya lo hacen, porque el siguiente martes ya hacemos otro experimento que puede durar el mismo tiempo o menos tiempo. Entonces, pero estos cálculos ya ustedes solitos ya lo hacen. Pero aquí ya les he hecho una demostración de cómo se enfoca el problema, ¿no? Teórica, experimental y el tratamiento de datos que hemos hecho hasta obtener el valor más probable de la carga. Lo que falta es su incertidumbre. Y al final dar el resultado al nivel de confianza del el valor verdadero de la carga eléctrica es listo, centrado al medio. Bueno, entonces vamos a proceder así, listo. Entonces el siguiente martes igual, ¿no? A las 10 en punto, entonces ingresamos a plataforma y dan su previa y después nos conectamos como ahora para la experiencia 2, ¿no? Nos conectamos para hacer la experiencia 2. Bueno, de pronto tiene alguien alguna consulta, pregunta, alguna inquietud, de pronto, qué dice Gaby, qué dice Stephanie, qué dice Carlos, Andrés, Brian, Lisbeth, Vania, por ahí te envío a Vania. Sí, no hay problema. Sí, eso es la ventaja de ahora, ¿no? Porque, digamos, entran a la previa y por alguna razón, pues no les fue bien. Pero igual tienen derecho a hacer el informe, ¿sí? No hay, aquí sí, no hay problema.
se supone que en las siguientes previas pues ya pueden ir mejorando, ¿sí? No hay problema, igual tienen derecho a hacer el informe, ¿sí? El único detalle es que de los 10 puntos pues ya no tienen 10 puntos, ¿verdad? Dependiendo qué puntaje hayan sacado. Foros ya está habilitado por si acaso, 10 días está habilitado el foro, cualquier día que tengan tiempito, ingresan a foros, hay una pregunta, responden la pregunta, listo. Entonces ya aseguran otros 10 puntos. ¿Ve? Estas asistencias, 10 puntos, ya son 20 puntos. Y si no les ha ido muy bien en la previa, por ahí tienen 25, 23, ¿ve? Entonces ayuda mucho, ¿sí? Son 20 y tantos puntos que ayuda harto, ¿sí? Les va a ayudar, ¿sí? Entonces no hay problema. Es la ventaja de la virtualidad, ¿sí? Porque si fuéramos a lo presencial, pues ya ayer lunes en la noche, por ejemplo, a las 8, 9 de la noche, ya tendrían que haber dado la previa. Y los que aprueban previa, entonces ahí sí nos veíamos en cota a cota. ¿No ve? Ahí sí ya nos veíamos en cota a cota. Pero aquellos que aprobaron previa, ¿eso para qué? Para ganar tiempo. Porque si a las 10 en punto y el ideal es eso, ¿verdad? Que de los 15, 20 compañeros, los 20 estén a las 10 en punto. Entonces sacan una hoja y yo les hago una pregunta, igual que en las previas, o dos preguntas. Responden y ese mismo rato yo califico. Entonces digo, no, el compañero tal, nos vemos la siguiente clase, compañero tal se queda, la compañera se queda, la compañero no, la siguiente clase. Se va filtrando así. Pero en todo eso, hasta que den el examen, hasta que se les dicte, ya se va pues 10, 15, media hora. Ahora hay que hacer mediciones. Listo, han visto, no está, en la vida real no es tan fácil en medir, ¿sí? Hay que armar circuito y hay que ir uno punto por punto y ahí tranquilamente podemos llegar hasta a este momento, mediodía. Listo, entonces ustedes solitos ya en casa hacer todo lo que les he mostrado. ¿Ve? Pero aquí, a diferencia de eso, no, pues vean, han dado ustedes su previa, listo, hemos entrado al aula, más o menos les he indicado cómo se maneja el simulador, cómo se obtienen los datos y ya con el Excel cómo tendrían que hacer los pasos en el informe. Eso tiene también su ventaja, ¿sí? Tiene también su ventaja, ¿sí? Pero vamos a ir yendo así, ¿listo? Vamos a ir yendo así. No entramos a plataforma, entran a plataforma y cuando entran ustedes al laboratorio, ahí está el laboratorio, está la guía, ¿no ve? Ahí aparece foro, entonces ingresan al foro y ahí aparece la pregunta. ¿Sí? Entonces, al ingresar ahí, ustedes responden. Y debajo de eso, cuando se salen de foro, hay otra pestaña que dice entregar el informe aquí. Entonces, se supone que de aquí a 10 días, entonces el informe que vayan a subir, ingresan ahí. Entonces, lo cuelgan ahí el informe. Pues hay una pestaña que dice, ¿no? Entregar informe aquí. ¿Sí? Entonces, no está muy difícil, ¿sí? Entonces, donde está el laboratorio 1, ahí está la guía, abajo está el foro, ingresan al foro, y debajo de esa pestaña hay otra que dice entregar informe aquí. ¿Sí? Entonces, de aquí a 10 días ya pueden subir el informe. PDF, máximo 2 megas, ¿no? Máximo 2 megas, ¿listo? Que no sea porque si le ponen 15 megas, 18 megas, como ha sucedido alguna vez, el sistema no recibe, pues va a rechazar. Entonces ya desde ahora les digo, más o menos hemos calculado que con unos 2 megas es suficiente, ¿sí? Es suficiente. La imagen no tiene que ser de alta resolución, la pueden tomar en baja resolución, la imagen, ¿no? Una baja resolución, listo. Claro, si la toman en alta resolución, va a ser 10 megas, listo. Colgados, ¿no ve? Entonces, en baja resolución, listo. Y si sigue siendo grande, hay un programa que lo puede reducir más todavía, ¿no? Pues aquí tengo ya mi lista, inclusive como quien dice,
Yo no hago eso, sí, pero me estaban contando mis otros colegas que también dan laboratorio, eh, que les toman lista, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí tengo mi hojita de lista, pues aquí está. A ver, aquí está 132F. Aquí está. Ve, aquí está 132F. Ve, por ejemplo, aquí está, a ver, Andrés Espinal, ¿no ve? Tendría que estar presente, ¿verdad? Brian Castro, Carlos, ahí está el problema. Carlos, ¿qué será? ¿Verdad? Coloquen siempre paterno, materno y nombre, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice Carlos, ahora quién es, ya complicado, ¿no ve? Por lo menos aquí dice Douglas Israel Román Quispe, está bien. Eliseo Jiménez, Stephanie Fernández, Gaby Gutiérrez, Iber Vladimir está dos veces, Laura Dríos, Rodríguez Méndez, Ronald José, Vania Carrasco, Víctor Enrique, aquí hay otro Wilfredo, ¿ve? Entonces ahí sí, Wilfredo, ¿qué? Aquí hay otro compañero Marco, ahí está el problema, por ejemplo, en esos tres compañeros, como solamente han puesto sus nombres, ahí sí Carlos, no sé qué Carlos es, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, ¿sí? Después, bueno, aquí ya me está corrigiendo, ¿sí? Es Melian Urmeres, ¿ve? Entonces lo voy a corregir eso. Entonces yo de ahí jalo la lista, vean, ya tengo ahí la lista. Entonces ya sé quiénes estaban, inclusive cuando toman la palabra, ahí dice tal persona tantos minutos o tantos segundos, ¿sí? Entonces, esa es la manera de que voy controlando, ¿sí? Antes y después. Y ya cruzo las listas y ya digo, este compañero o compañera efectivamente estuvo del principio al final. ¿Ve? Entonces hago ese control. Es un trabajo, pero pues se hace ese control. Bueno, ya. Entonces, ¿qué? Nos vamos despidiendo, ¿verdad? Muchas gracias por su presencia, paciencia, buen humor. Y nos vemos la semana que viene. La constancia y la perseverancia siempre nos va a llevar a un buen puerto. Buen inicio de semana, una buena tarde y a no bajar la guardia con los barbijos. ¿Listo? Un abrazo fuerte.